Hola, bienvenidos a Medicina Graficada. Mi nombre es Uber Gutiérrez, soy auxiliar docente en la carrera de Medicina de la Universidad Gabriel René Moreno. Hoy desarrollaremos este tema, irrigación de miembro superior, de la materia de anatomía humana. De aquí para adelante voy a compartir estos videos de carácter resumido, comprimido, graficado, esquematizado. Así el estudiante puede recordar mejor y aprender con facilidad estos temas en medicina. Procuraré hacer el video más resumido, más corto, así lo pueden repetir las veces que sea necesario. Dedicatoria. Voy a dedicar este video a este gran personaje, al doctor Arturo García Salvatierra, traumatólogo, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Gabriel René Moreno. El doctor García es un soldado que dio la vida en esta guerra con la pandemia. Afortunadamente fui su alumno en esas dos materias y pues he llegado a conocerlo, un gran ser humano, un gran amigo, un gran profesional, un gran docente. Cuando había desánimo entre los compañeros, él daba siempre aliento a continuar. Por este mismo modo he decidido dedicarle este video, y qué mejor en lo que él más tenía pasión, que era la anatomía. Así que en homenaje al doctor García, este video va para él. Muy bien, entonces la base de todo este desarrollo de irrigación de miembro superior, pues la voy a hacer en base a la bibliografía de Henry Rubier, en su tomo 3. Entonces vamos con el estilo de Henry Rubier. Muy bien, para comenzar voy a dar un ejemplo de lo que son ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales pues son simplemente las ramificaciones laterales del tronco principal, que sería este. No se olviden que estoy relacionando un árbol con las ramas de las arterias del cuerpo humano, ¿ya? Una arteria que por ejemplo es esta, sería el tronco principal, y las ramas colaterales pues serían las ramas de diámetro menor que emergen lateralmente de esta. Las ramas terminales pues consisten en ramas finales de este tronco principal, de esta arteria principal, que puede al final cambiar de nombre o bifurcarse. Aquí podemos ilustrar lo que son las ramas colaterales. Ven que su diámetro es menor que el tronco principal, así que aquí podemos ver 6 ramas colaterales. Aquí lo está señalando, y vemos que estas colaterales también pueden tener sus propias colaterales, también pueden tener sus ramos terminales, ¿no? Y al final de este tronco principal da su rama terminal, que puede ser bifurcada o cambiar de nombre, ¿no? Ahora comencemos con el que va a bombear la sangre oxigenada a todo el sistema del cuerpo humano, que sería obviamente el corazón. El corazón, que tiene, ya saben, 4 cavidades, que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Pregunta: ¿de cuál de estas cavidades va a emerger la arteria aorta, el gran callado de la aorta? Pues del ventrículo izquierdo va a nacer lo que es este callado de la aorta. Muy bien, entonces de la aorta va a dar lo que es el tronco brachiocefálico, ¿ok? Del lado derecho. En el lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico, solo del lado derecho. El tronco brachiocefálico va a dar 2 ramas terminales, que son la arteria subclavia derecha y la carótida común derecha. La carótida común derecha da ramas terminales, no da colaterales. 2 ramas terminales, que sería la carótida interna derecha y la carótida externa derecha.
Del lado izquierdo van a ser directamente la subclavia izquierda y directamente la carótida común izquierda. Y nuevamente estas carótidas comunes dan sus ramos terminales, en este caso la carótida interna izquierda y la carótida externa izquierda. Bien, continuamos. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la subclavia. Aquí tenemos la subclavia y vamos a ver sus ramos colaterales de la subclavia. De próxima a la distal tenemos la arteria vertebral, la arteria torácica interna, la arteria, tronco costocervical, tronco costocervical, tronco tirocervical y la dorsal de la escápula. Estas son las ramas colaterales de la subclavia. Vamos a comenzar con la arteria vertebral. Les recomiendo que tengan su video en mayor definición, así pueden ver estas pequeñas ramitas. La arteria vertebral, este es del lado derecho, vamos a unirlo con el del lado izquierdo, que a nivel del puente del tronco encefálico se van a unir estas dos arterias vertebrales del lado derecho y del lado izquierdo y van a dar una arteria denominada la arteria basilar. Basilar. Esta arteria basilar va a dar sus ramos terminales, que serían las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria basilar va a estar ubicada en el surco pontino, a nivel del puente del tronco encefálico. Ahora vamos a ver las ramas colaterales que da la arteria vertebral. Pues da una rama derecha y una rama izquierda para formar una arteria denominada espiral anterior. Y va a dar del lado derecho una espiral posterior y una segunda espiral posterior del lado izquierdo, Estas arterias espirales van a estar en relación con la médula espinal, la espiral anterior en la región anterior de la médula espinal y estas espirales posteriores en la región posterior de la médula espinal. Entonces estamos en ramas colaterales de la arteria vertebral. Continuamos. Da una rama meningia, da una cerebelosa inferior posterior, una cerebelosa inferior anterior, una cerebelosa superior y una laberíntica. Muy bien. Vamos a ir ahora a la arteria torácica interna. La arteria torácica interna da sus colaterales, que son en número de 6 colaterales, que son las ramas laterales, ramas laterales que son llamadas intercostales anteriores del primero hasta el sexto espacio intercostal anterior. Muy bien, estos son los ramos laterales. Da ramos posteriores que se llama la arteria pericardiofrénica. Da un ramo anterior que sería las perforantes, da un ramo medial que sería la esternal y ya habiendo nombrado todas las arterias colaterales de la torácica interna vamos a nombrar las ramas terminales, que sería la epigástrica superior y la arteria musculofrénica. Muy bien. La musculofrénica da estas arterias intercostales anteriores para el séptimo y décimo espacio intercostales anteriores. Muy bien. Luego, para explicar sobre esta arteria epigástrica superior, vamos a irnos a nivel de la pelvis, donde nos vamos a encontrar con la arteria aorta abdominal, que esta a nivel de la pelvis va a dar lo que es la ilíaca común, ilíaca común va a dar la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa va a dar la arteria epigástrica inferior. Entonces esta
arteria epigástrica superior, rama terminal de la torácica interna, se va a anastomosar, se va a unir con la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa. Muy bien, un reparo anatómico muy importante. Continuemos. Tenemos ahora lo que es el tronco costocervical. El tronco costocervical va a dar las siguientes ramas, que será la cervical profunda, la intercostal suprema. Esta intercostal suprema va a dar la primera intercostal posterior y la segunda intercostal posterior. ¿Puede dar una tercera intercostal posterior? Rouvier lo indica que sí. Muy bien, entonces continuamos con las colaterales de la subclavia. Acá tenemos el tronco tirocervical, que da las siguientes ramas terminales. Ojo, terminales. La primera sería la supraescapular, que esta supraescapular se va a anastomosar con la subescapular y con la dorsal de la escápula. ¿Ok? La segunda rama terminal de este tronco tirocervical va a ser la cervical transversa, la cervical ascendente y por último la tiroidea inferior. La tiroidea inferior va a dar ramas colaterales y terminales, que son las siguientes: una rama muscular, una rama traqueal, una rama esofágica, una rama laringia inferior, ¿ok? Laringia inferior, una rama, ahora estamos en las ramas terminales, estas cuatro son las ramas colaterales de la tiroidea inferior. Ahora vamos a nombrar sus tres ramas terminales de la tiroidea inferior, que sería un ramo inferior, ¿ok? Un ramo posterior. Este ramo posterior se va a anastomosar con el ramo posterior de la arteria tiroidea superior, y un ramo medial. Muy bien. Aquí vemos lo que es la colateral de la subclavia, la dorsal de la escápula, que va a dar esta rama, que es la rama subtrapezoidea. Muy bien. Esta arteria dorsal de la escápula se va a encontrar entre estos ramos nerviosos, entre el sexto ramo cervical y el séptimo ramo cervical. Va a estar en medio de estos dos ramos nerviosos cervicales esta arteria dorsal de la escápula, y se va a anastomosar con la arteria subescapular. Ahora, para que entremos a lo que es la arteria axilar, la arteria subclavia a nivel del borde lateral de la primera costilla y en la primera digitación del serrato anterior, a este nivel la subclavia va a cambiar de nombre a arteria axilar. Muy bien, entonces ya estamos entrando a lo que es a nivel axilar. Aquí ya estamos indicando las ramas colaterales de la arteria axilar. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la arteria torácica superior, la arteria toracoacromial. Estas dos arterias van a perforar lo que es la fascia clavipectoral. La siguiente colateral es la torácica lateral. Y por último lo que es, bueno, nos faltan otras dos arterias más. Esta sería la arteria subescapular. Y acá viene la próxima arteria colateral de la axilar, que sería la circunfleja humeral posterior. Y por último, ahora sí, la circunfleja humeral anterior. Veamos detalles de estas arterias colaterales del axilar. La arteria toracoacromial va a dar las siguientes ramas:
un ramo acromial, un ramo pectoral, que se va a anastomosar con el ramo anterior de la torácica interna. Este ramo acromial va a dar un ramo denominado ramo para el deltoides y otro ramo arterial denominado acromio clavicular. La arteria torácica lateral va a dar un ramo muscular para los músculos pectorales, serrato anterior y intercostales. Se va a anastomosar esta arteria con la torácica superior y con arterias intercostales posteriores. La arteria subescapular va a dar las siguientes ramas, que es la tóraco-dorsal, y aquí un reparo anatómico importante para el siguiente ramo que va a dar la subescapular, que sería el triángulo homotricipital, ¿no? Triángulo homotricipital, que son los triángulos de la axila, que son dos triángulos y un cuadrilátero, ¿no? Este triángulo homotricipital está formado por el redondo menor, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps, ¿no? Ya teniendo este reparo anatómico, va ahora a introducirse lo que es esta arteria, la arteria circunfleja escapular. A este nivel, la arteria circunfleja escapular va a dar un ramo anterior para el músculo subescapular, un ramo posterior para el músculo infraespinosos, para el grupo muscular infraespinosos, y otro ramo descendente. Esta arteria rama posterior para los músculos infraespinosos se va a anastomosar con la arteria subescapular, y este ramo descendente se va a anastomosar con la dorsal de la escápula. Muy bien, sigamos. Entonces aquí tenemos un reparo anatómico importante, que es el cuadrilátero húmero-tricipital, que está formado por el cuerpo del húmero, por la cabeza larga del tríceps, por el redondo menor más el subescapular, el redondo mayor más el dorsal ancho. Muy bien, ya teniendo este reparo anatómico, el que va a ingresar por este cuadrilátero húmero-tricipital va a ser esta arteria, la arteria circunfleja humeral profunda. Va a ingresar por este cuadrilátero, ¿ok? Luego, la circunfleja humeral anterior va a tener un trayecto que va a ser anteriormente del extremo proximal del húmero, y va a tener relación con este surco, denominado surco intertubercular, ¿ok? Surco intertubercular, antes llamado canal bicipital. Ya, si alguien lo recuerda como canal bicipital, en Rouvier lo tiene como surco intertubercular, ¿ok? Y luego también tiene relación con este ligamento. La arteria circunfleja humeral anterior va a tener relación con este ligamento braquial medial denominado arco de Struters, ¿ok? Arco de Struters. Entonces, la circunfleja humeral anterior va a dar esta rama. Se va a dividir en dos ramas terminales: la rama anterior, rama ascendente, que se va a ir a la articulación del hombro, y la rama lateral, que va a ser la que se va a anastomosar con la circunfleja humeral posterior. Muy bien, ahora a modo de repaso voy a marcar las 9 ramas colaterales de la subclavia. Como lo dice en Rouvier, las ramas colaterales de la subclavia son la vertebral, la torácica interna, la cervical profunda, la
intercostal suprema, la supraescapular, la cervical transversa, la cervical ascendente, la tiroidea inferior, y por último la dorsal de la escápula, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ramas colaterales de la subclavia. Ahora saltamos de estar en la región axilar a la región del brazo. Vamos a estar hablando a nivel del brazo. A nivel del brazo, a continuación de lo que es la axilar, va a venir lo que es la arteria braquial. Muy bien. ¿Desde dónde cambia de nombre de arteria axilar a arteria braquial? Pues desde el borde inferior del pectoral mayor, ¿ok? Del músculo pectoral mayor, su borde inferior es ese punto en el cual la arteria axilar pasa a cambiar de nombre a arteria braquial. Muy bien. La arteria braquial va a dar las siguientes ramas: una rama muscular que va a ser para el músculo bíceps, para el coracobraquial, el braquial anterior, el deltoides y el tríceps, ¿no? Luego, una arteria especialmente para el deltoides, una arteria nutricia. Sabemos que esta arteria se va a introducir en lo que es en el cuerpo del húmero, en la cara interna, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un reparo anatómico importante para seguir avanzando, lo que es el triángulo húmero-tricipital, ya que está formado por el redondo mayor, el húmero, hablando de su cuerpo, y la cabeza larga del tríceps. Más adelante tenemos lo que es el surco del nervio radial, lo que se llamaba antes canal de torsión. Muy bien, estos reparos anatómicos importantes para la llegada de esta arteria, que va a ser una rama colateral de la braquial, que sería la arteria humeral profunda. Muy bien, la arteria humeral profunda se introduce sobre este triángulo, este orificio en forma triangular, que es el húmero tricipital, y va a introducirse, va a pasar por este surco del nervio radial o canal de torsión, y va a dar las siguientes ramas colaterales. Va a dar ramos colaterales, esta humeral profunda, ramos para el músculo tríceps, pero va a haber una rama más gruesa, que es más llamativa, que se la denominó salmón, ¿no? O la arteria de salmón, que va también al músculo tríceps, pero esta es de mayor calibre, ¿no? Y después da, como les dije anteriormente, ramas para el tríceps. Aquí está el matrimonio del canal de torsión o surco del nervio radial. Este es el matrimonio del surco del nervio radial, que es la arteria humeral profunda, que es el varón, que nutre la relación, y la mujer, ¿no?, que es la que estimula la relación, jalándole la oreja aquí a la arteria humeral profunda. La mujer aquí en este matrimonio sería el nervio radial. Inseparables, en el surco del nervio radial, inseparables, el nervio radial y la arteria humeral profunda. Muy bien, continuamos. La arteria humeral profunda va a dar ramas terminales, que son las siguientes: una rama anterior, ya, y una rama posterior. Ok, nuevamente la humeral profunda desciende y va a dar una rama anterior y una rama posterior, como ramos terminales. Otra rama colateral de la arteria braquial va a ser esta, que es la arteria colateral cubital superior. Muy bien, colateral cubital superior. Y va a dar una rama colateral, esta arteria colateral cubital superior, que es la arteria de Cruvillier, ¿no? Una
una rama de diámetro considerable que va a ir al músculo braquial. ¿Ok? Eso está en bibliografía de Rouvier, por supuesto. Luego la otra rama que da a la arteria braquial es la arteria colateral cubital inferior. Esta arteria cubital, colateral cubital inferior, va a dar un ramo anterior y un ramo posterior. Este ramo posterior va a dar una arteria que se va a anastomosar con la arteria de la rama posterior de la humeral profunda y es denominada la rama transversa supraolecraniana. Muy bien, la rama transversa supraolecraniana. Muy bien, olecraniana, para corregir, que se va a encontrar a nivel posterior de lo que es el pliegue del codo, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. La arteria braquial va a dar sus ramas terminales, que sería la radial. Esta arteria radial va a dar una arteria que se llama la arteria recurrente radial, que se va a anastomosar, se va a unir con la rama anterior de la humeral profunda. La segunda rama terminal de la arteria braquial va a ser la cubital. La arteria cubital va a dar una arteria denominada recurrente cubital, que va a dar ramos terminales, una rama anterior que se anastomosa con la rama anterior de la colateral cubital inferior, y otra rama que es una rama posterior. Esta rama posterior se va a anastomosar, unir con la rama posterior de la colateral cubital inferior y directamente con la colateral cubital superior. La cubital también da ramos colaterales, que es la interósea común. Esta interósea común va a dar ramas también, que es la interósea anterior y la interósea posterior. Esta interósea posterior va a dar una rama, que es la interósea recurrente, y se va a anastomosar con el ramo posterior de la arteria humeral profunda. Muy bien, entonces aquí ya vamos a tener, ya está hecho, ya está completo lo que son los círculos arteriales, o llamados red arterial del codo. Muy bien, entonces acá tenemos ya el círculo arterial periepicondilio lateral, y que está formado aquí por estas anastomosis, ¿no? Aquí hay una anastomosis, aquí hay otra anastomosis. Estas dos anastomosis van a formar este anillo arterial del codo, denominado círculo arterial pericondilio lateral. Y del otro lado tenemos el círculo arterial pericondilio medial. Muy bien, hecho por estas anastomosis que ya los hemos nombrado anteriormente, ¿no? Muy bien, aquí la arteria radial, aquí la arteria cubital, dan estas ramas colaterales. Ahora nos vamos a ir a nivel del antebrazo y mano. Muy bien. Entonces vamos a ilustrar la continuación de la arteria radial. Ahí tenemos la arteria radial, su continuación, y la continuación de la arteria cubital a nivel del antebrazo y mano. Muy bien. La arteria radial, aparte de estas colaterales, va a dar lo que es la rama palmar del carpo, la rama dorsal del carpo, la primera metacarpiana dorsal, la arteria principal del pulgar y, por último, la rama palmar superficial. Muy bien, esta rama palmar superficial se va a anastomosar con la rama terminal de la cubital y van a formar lo que es el arco palmar superficial. Y acá tenemos un reparo anatómico importante, la tabaquera anatómica. A nivel de la tabaquera anatómica vamos a encontrar esta rama dorsal del carpo. Muy bien.
según lo que dice Rubier, que a nivel de la tabaquera anatómica vamos a encontrar la rama dorsal del carpo. ¿Cómo está formado esta tabaquera anatómica? Está formado pues por el músculo extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Muy bien. ¿Y cuál es su contenido? Vamos a tener dos tendones. Uno que es el tendón del músculo radial corto, muy bien, que antes lo llamaban el segundo radial, ¿no? Pero Rubier lo denota como tendón del músculo radial corto. Estamos hablando del contenido de la tabaquera anatómica, ¿no? Y el segundo contenido es el tendón del músculo extensor radial largo, lo que antes se llamaba primer radial. Muy bien, aquí podemos ver ya la anastomosis de la arteria interósea anterior y posterior. Aquí ya vemos su anastomosis. Hay una rama colateral que da la interósea anterior, que es la arteria satélite del nervio mediano, denominada por Salmón, ya arteria satélite de Salmón, que va a acompañar al nervio mediano. Ahora vamos a ver las arterias colaterales de la cubital, que sería una rama palmar del carpo, una rama dorsal del carpo, y entre esta rama dorsal del carpo del radial y la rama dorsal del carpo del cubital van a formar esta red dorsal del carpo, y que más adelante vamos a ver, ¿no? Otra colateral de la cubital pues es una rama anastomótica del arco palmar profundo, ¿ya? Otra colateral sería la rama palmar profunda. Esta rama palmar profunda se va a anastomosar con la rama terminal de la radial para formar lo que es el arco palmar profundo. Muy bien, ahora veamos las ramas que da esta red dorsal del carpo. Va a dar la digital dorsal medial del meñique, va a dar la cuarta metacarpiana dorsal, la tercera metacarpiana dorsal y la segunda metacarpiana dorsal. La cuarta metacarpiana dorsal va a dar la digital dorsal lateral del meñique, va a dar la digital dorsal medial del dedo anular. La tercera metacarpiana dorsal va a dar la digital dorsal lateral del dedo anular. Su segunda rama terminal de la tercera metacarpiana dorsal va a ser la digital dorsal medial del dedo medio. La segunda metacarpiana dorsal va a dar dos ramas, que es la digital dorsal lateral del dedo medio y una segunda rama que es la digital dorsal medial del índice. Aquí la primera metacarpiana dorsal, que es colateral de la radial, va a dar la digital dorsal lateral del índice, la digital dorsal medial del pulgar, y la que va a representar como digital dorsal lateral del pulgar va a ser esta arteria, la arteria principal del pulgar, que es colateral de la radial. Entonces, estas dos arterias que estoy juntando con esta figura, van a dar irrigación al dedo pulgar, estas dos al dedo índice, estas dos al dedo medio, estas dos al dedo anular y estas dos al dedo meñique. Ojo, importante, esta ilustración se encuentra a nivel del dorso de la mano. Muy bien, del dorso de la mano. Yo lo hice acá para que entre todo en una diapositiva, ¿no? Y para no fregar el dibujo. Entonces, esto de acá que dibujé se encuentra en el dorso de la mano, no se olviden.
Muy bien, entonces este arco palmar profundo va a dar una perforante, ¿ya? Una perforante que va a ir a anastomosarse con el segundo metacarpiano dorsal, una segunda perforante que va a ir a la tercera metacarpiana dorsal, una tercera perforante que va a ir a anastomosarse a la cuarta metacarpiana dorsal. Y por último da una arteria articular. Da otras arterias más, que es la cuarta metacarpiana palmar. Ok. Ojo, estas ramas que nombré, la primera, segunda, tercera perforante, una articular, son ramas del arco palmar profundo. Ok. Entonces da aquí la cuarta metacarpiana palmar, la tercera metacarpiana palmar, la segunda metacarpiana palmar y la primera metacarpiana palmar. Estas son las ramas del arco palmar profundo. Estas arterias, muy bien. Ahora, ya que hablamos del arco palmar profundo, vamos a ver las ramas que da el arco palmar superficial, que son las digitales palmares comunes. La primera digital palmar común, la segunda digital palmar común, la tercera digital palmar común y la cuarta digital palmar común. Y por último la quinta digital palmar común. Esta quinta digital palmar común se va a anastomosar con la arteria principal del pulgar. ¿A qué nivel? En el primer espacio interdigital. No olvidarse de eso. Esta cuarta metacarpiana palmar se va a anastomosar con la segunda digital palmar común. Esta tercera metacarpiana palmar se va a anastomosar con la tercera digital palmar común. Esta segunda metacarpiana palmar se va a anastomosar con la cuarta digital palmar común. Luego, estas digitales palmares comunes van a dar digitales palmares propias, que son las siguientes: la digital palmar medial del meñique, que esta sería directa de esta digital palmar común, directa, solo una rama. La segunda digital palmar común va a dar dos ramas, una que es la digital palmar lateral del meñique y la digital palmar medial del anular. Esta tercera digital palmar común va a dar la digital palmar lateral del dedo anular y digital palmar medial del dedo medio. Esta cuarta digital palmar común va a dar la digital palmar lateral del dedo medio y va a dar la digital palmar medial del dedo índice. Esta primera metacarpiana palmar va a dar las siguientes digitales palmares propias, ya no da las digitales palmares comunes en este caso. Aquí va a dar lo que es esta arteria, la primera metacarpiana palmar, que da la digital palmar lateral del índice, digital palmar medial del pulgar y la digital palmar lateral del pulgar. Y de este mismo modo se van a anastomosar entre ellas. Ven cómo se anastomosan entre ellas. Están anastomosando para unirse y dar irrigación. Estas al dedo pulgar, estas al dedo índice, estas al dedo medio, estas al dedo anular y estas al dedo meñique. Muy bien, eso sería todo. Si te gustó el video, pues dale like, y si no quieres perderte más videos de esta índole, pues suscríbete, porque subiré más videos interesantes. Aquí tienes mis redes sociales, puedes seguirme también, subo contenido cada semana y colgaré la imagen del resumen del video que presenté hoy día. Éxito sería, jóvenes, hasta pronto.